queridos amigos, comenzando una nueva edición de Nuevas Voces de Radio Agricultura, absolutamente en vivo y en directo, siendo las 13:05. Saludamos a todos los que se van sumando a nuestra sintonía desde las distintas regiones de Chile, a través de las distintas frecuencias y señales de Agricultura, y también a través de Agricultura TV, la página web de Agricultura, la aplicación de Radio Agricultura, Zapping TV y otras plataformas desde las cuales nos siguen desde distintas partes del mundo. Vaya un saludo cariñoso a todos los que nos están escuchando, a todos los que quieren seguirnos en nuestras redes sociales, hágalo en @Voces por Chile, y por supuesto los que están en YouTube, póngale like desde ya, póngale me gusta. Y por supuesto escríbanos para ir saludándolos durante el programa. Día jueves, en este jueves como con cara de lunes, una semana entrecortada, jueves de historia, y ya está con nosotros el profesor Alejandro San Francisco, académico de la Universidad Católica, de la Universidad de Tarapacá, por supuesto conductor también del podcast y del programa acá, Historia, Libros y Banderas. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estamos? Muy bien, pues muy contento, y este sería como un lunes, pero no puedo dejar de mencionar la importancia histórica y simbólica que tiene el 21 de mayo en Chile. Tan bonito ver a la Marina chilena tradicionalmente celebrando en esta ocasión la gesta del 21 de mayo en Iquique, recordando a Arturo Prat, que me parece que vale la pena mencionarlo para comenzar esta jornada. Uno podría decir, son pocas las figuras en Chile que generan tanto sentido patrio y tanta unión como Arturo Prat. Es transversalmente celebrado, recordado en redes sociales, en fin. Yo creo que Arturo Prat logró una cosa que resumió muy bien William Sater en un libro cuyo nombre dice mucho: Arturo Prat, santo secular. En la práctica lo que pasó con Prat es que se convirtió en una especie de héroe civil general de la sociedad chilena. Y en el libro lo que él muestra es que en la práctica, cuando Chile vive momentos duros, cuando la sociedad está como en decadencia, recurre a Prat como un símbolo de unidad, por una parte, lo que tú manifestabas, pero también de revitalización, de restablecimiento de la energía dormida. Y eso es muy relevante porque efectivamente la muerte de Prat, si bien significó una derrota coyuntural, significó en el mediano plazo una tremenda victoria, una mayor cantidad de voluntarios para la guerra en esa ocasión, además de todo lo que él había hecho en esos años. Yo en una cosa que me pidió mi colegio de La Serena, el Colegio Inglés Católico de La Serena, que tiene un proyecto que se llama Historia Activa, me pidieron una cosa que es muy bonita, un saludo a propósito de la gesta del 21 de mayo. Y yo lo que decía es que a nosotros, felizmente, no nos va a corresponder morir por la patria, seguramente, mucho menos en una guerra, pero lo que tenemos que estar preparados es para vivir por la patria, y en ese sentido yo creo que hay que darle vuelta de tuerca a lo que hizo Prat, y nosotros tirarnos al abordaje, pero al abordaje de las poblaciones, al abordaje de la educación, al abordaje de la salud, al abordaje de los campamentos, para mejorar la calidad de vida de los chilenos. Así que aprovecho de darle un saludo a Sebastián Órdenes, profesor del Colegio Inglés, y a toda la gente que trabaja con él en ese proyecto. Saludos a La Serena, entonces, que nos escucha en la 100.3 FM y también, por supuesto, a través de las plataformas digitales. Último 21 de mayo, el presidente de la República también, el presidente Boric. Claro, el final. Antes eso tenía mucho significado, porque el último 21 de mayo era el último mensaje del presidente. Ahora el mensaje va a ser el 1 de junio, es decir, la semana subsiguiente o a fines de la próxima semana. Y lo que pasa es que a algunos se le ha hecho largo este gobierno, pero en realidad se pasa volando. Si uno piensa la cantidad de cosas que había preparada para este periodo, que incluía una nueva constitución que el presidente Boric iba a firmar reemplazando a la figura de Ricardo Lagos, no ocurrió, y así una serie de otras cosas. Así que el presidente va de salida, y veremos cómo terminan estos meses que quedan.
Vamos a conversar en este Jueves de Historia junto al profesor Alejandro San Francisco aquí en Nuevas Voces sobre la carrera presidencial y sobre la carrera presidencial a la luz de la historia, porque tenemos una carrera presidencial absolutamente desatada. Este fin de semana hubo una encuesta CADEM que movió bastante las aguas en términos de los candidatos que van punteando la encuesta CADEM. Hoy día en la mañana el Mercurio trae publicada parte de la encuesta Panel Ciudadano UDD. Fundamentalmente, si uno tuviese que resumir, en el primer lugar está Evelyn Matei, se le va acercando José Antonio Kast. Mientras José Antonio Kast va con una tendencia al alza, Evelyn Matei parece ser que de a poco se va desinflando. Se instala en el tercer lugar la candidata Carolina Toá, la exministra del Interior, que tiene que enfrentar una primaria. En el cuarto lugar se mantiene Johannes Kaiser, pero también con una tendencia a la baja. Y luego ya están Gonzalo Vinter y Janet Jara y Gonzalo Vinter, depende de la encuesta, pero ese es como el orden. En el primer lugar está cerca de los 20, 22 puntos, 17 puntos. El último competitivo está en torno a los 5 o 6 puntos. Es decir, sigue siendo una brecha bastante razonable. ¿Cómo ves las encuestas, Alejandro? ¿Cuán abierto ves el escenario? ¿Y a qué crees que responde estos movimientos de tendencia? Matei a la baja, Kaiser a la baja, Kast al alza, Toá se recupera. Primero hago una confesión. Yo soy de los que lee la encuesta y me estudio la encuesta. O sea, creo que es un instrumento válido, valioso. No soy de los que critican a las encuestas cuando les va mal en ellas o las felicitan cuando les va bien. Yo creo que las encuestas hay que analizarlas y tienen su valor y tienen sus limitaciones. Eso es lo primero. Lo segundo, que también es una confesión de parte, es que yo he sostenido todo este tiempo que falta mucho. Sería muy raro que por el cambio en una encuesta yo diga, no, ahora ya esta ya muestra lo que es la realidad. Falta mucho. Faltan las primarias de la izquierda, eso es súper relevante. No es lo mismo que gane uno, otro o el tercero. Hay más, pero esos son los tres que podrían ganar: Vinter, Jara o Carolina Toá. Y también falta ver cómo se posicionan las derechas frente a esas candidaturas. Entonces, ese es un segundo tema. Y además falta temas que no son de candidaturas, pero que inciden. El caso Procultura y otras circunstancias obviamente van moviendo la aguja del debate, pues lo tiran para allá. Entonces, dicho eso, y faltando mucho, yo creo que hay dos cosas que tener en la cabeza. Mientras más se acerca el proceso electoral, y hoy estamos más cerca que hace 6 meses, lo que quiero decir es que más vale una encuesta hoy que hace 6 meses. Claro. Pero más vale en septiembre que hoy, y que en agosto. En agosto de 2021, Sebastián Sichel pasaba segunda vuelta con Gabriel Boric, y en esa pelea probablemente Sichel tenía más oportunidades de ganar. Y sin embargo no pasó a segunda vuelta, que era la primera elección que tenía a la vista, y por ende era imposible competir en segunda. Hoy pasa lo mismo, o sea, no sabemos quiénes van a estar en la papeleta. Es muy claro que hay quienes han dicho que no se bajan de ninguna manera y que van a llegar hasta el final, vale, pero eso hay que esperarlo. Y lo otro, yo creo que Evelyn Matei es indudablemente la candidata que ha estado mejor aspectada y mejor posicionada en este año y medio. Es mucho tiempo. Y eso es una virtud y es un problema. La virtud es que demuestra una cierta persistencia de ella, de sus equipos de trabajo, para estar marcando en distintos escenarios, para estar presente en el debate cotidiano, para hacer la pega como alcaldesa o como candidata indistintamente. Pero también es un problema, y el problema se manifiesta en que es muy difícil para ella subir. No sé si en diciembre ella estaba en 26 puntos. 26 puntos es mucho en un candidato de pluralidad de opciones. Y eso hace que subir a 27, subir a 28 sea realmente una verdadera gesta. Bueno, lo que ha hecho es reducir. ¿Por qué ha bajado Matei? Es una candidatura poco fresca, en parte por lo mismo. Lleva 1 año y medio dando vuelta en la discusión. Es una candidatura poco fresca también por los temas, ¿no? Yo tengo la impresión que habla de muchos temas en vez de concentrarse en aquello que es más esencial, que lo tiene que definir obviamente ella y su equipo. Y en tercer lugar, ¿por qué ha ido subiendo José Antonio Kast? Eso también es relevante. No todos los puntos de José Antonio Kast los sube a costa de Matei. Yo tengo la impresión que Carolina Toá también ha subido un par de puntos a costa de Evelyn Matei, pero no cabe duda que si Kast estuviera como estaba hace 5 meses o hace 3 meses, muy abajo en la encuesta, Matei marcaría sin duda más.
Alejandro, una pregunta, pasémonos al lado izquierdo del tablero, que es el que tiene elecciones primarias y por lo tanto le escuchaba hoy día en la mañana a Matías del Río, algo que nosotros aquí dijimos en su minuto, pero que fue la obsesión de muchos harto tiempo. Por ejemplo, Chile Vamos estuvo dispuesto a organizar unas primarias de la noche a la mañana porque iban a haber tantos meses en que la primaria de la izquierda iba a capitalizar la opinión pública, a monopolizar la discusión en la agenda nacional. Pero lo cierto es que hay bien poco ánimo de primaria y de campañas primarias. No parecía ser que la disputa entre Vinter, Jara y Toá sea una disputa con grandes debates ideológicos o de propuestas o programáticos o de equipo. La verdad es que yo le leía a Pepe Out hace pocas horas que él creía que a todo evento votaban 2 millones de personas en esa primaria. ¿Cómo ves la primaria de la izquierda? ¿Qué está en juego? Primero, con los distintos candidatos, y segundo, ¿por qué se da que hay tan poco ánimo quedando un mes y medio? Primero, lo que está en juego. Lo que está en juego es quién va a liderar la candidatura de la izquierda para los próximos 4 años. Esto puede tener 2 repercusiones. Una estrictamente presidencial, si la persona ganara, ¿cómo conduciría el país? Igual o parecido a Gabriel Boric, más a la izquierda que Boric, Partido Comunista, más hacia el socialismo democrático, Carolina Toá. Eso es lo primero que se juega. Pero lo segundo, que yo creo que es más importante, es que se juega cómo queda la correlación de fuerza para las elecciones parlamentarias. Hoy, con los datos que tenemos, lo más probable es que gane alguna candidatura a derecha, no que gane una candidatura a izquierda. De manera que lo que se juega es parecido a lo que hizo Belín Matei en el 2013 u otras candidaturas como la de Arturo Alessandri en el 93. O sea, cómo apuntalar a la plantilla parlamentaria. Y eso es muy relevante, y eso en la izquierda va a estar más instalado que en la derecha, porque la derecha sí va a tener claramente la doble dimensión, la presidencial y la parlamentaria, por las razones que hemos mencionado. Ahora, ¿hay ambiente de primaria? Cero ambiente de primaria. Yo creo que una pregunta que se puede incluir particularmente en la encuesta académica semanal es una pregunta del siguiente tenor. ¿Sabía usted que hay primarias? 2. Las primarias son de Chile Vamos, de la izquierda, de los nacional libertarios con republicanos, o sea, para ver qué contesta la gente. Se puede preguntar otras cosas con Trump. ¿Cree usted que el presidente Boric gane en las primarias? Lo que quiero decir es que la mayoría de la gente no tiene idea de quién va de candidato a las primarias, si hay primarias, si lo de Kast, Kaiser y Matei es una primaria o son candidaturas que llegan hasta el final y cosas por el estilo. Y yo creo que eso es así por 2 razones. Una, porque las primarias no han despertado el interés de la población. Pero 2, porque los liderazgos no son muy potentes. Pues si tú tuvieras liderazgos potentes, por la razón que sea, como fue en su minuto, por ejemplo, Jaude Boric, tú logras levantar un interés muy grande en las primarias. En ese caso se sumaba además la posibilidad cierta de ganar la elección presidencial a fin de año. Pero yo creo que hoy día esos liderazgos no existen y eso tiende a bajar el interés en las primarias. Estamos conversando con Alejandro San Francisco. Una pregunta antes de irnos, Alejandro. Vinter, Jara, Toá, porque va Mulet, pero Mulet es como un candidato marginal en esta primaria. Yo le tengo cariño porque es provinciano. ¿Representan cosas distintas auténticamente entre Toá, Vinter y Jara? ¿Quién se sale un poco del marco? Porque es interesante la dinámica que se ha dado. Toá ha dicho que su gobierno no sería de continuidad, Jara lo mismo, Vinter en cambio reivindica a Boric. Desde el punto de vista ideológico de las posiciones políticas, ¿qué oferta le están dando esto? ¿Hay oferta primero a la ciudadanía? Primero, yo creo que sí representan cosas distintas. O sea, Toá tiene una trayectoria y una posición que es propia de la socialdemocracia que existe en Europa o en Chile desde hace 40 años. Obviamente siempre le dicen en medio de la campaña que fue la vocera del rechazo. Bueno, todas esas cosas hay que estudiarlas en el contexto de la dinámica revolucionaria que existió entre octubre del 2019 y septiembre del 2022. Obviamente ella tendrá que dar las explicaciones, defenderá su posición de entonces, marcará distancia con su posición de entonces, pero lo que ella ha hecho en 40 años es socialdemocracia, para decirlo claramente.
Winter, en cambio, es de la izquierda revolucionaria del 2011-2012, es decir, del grupo que quería una transformación mayor, que renegaba de la concertación, de esa fórmula en que participan Giorgio Jackson, Gabriel Boric y otras figuras relevantes de la izquierda, y como tal se instaló en la discusión pública. En el caso de Janet Jara, si creemos a la historia, ella no se representa a sí misma, representa al Partido Comunista, que es un partido con programa, es un partido con ideología, con liderazgos claros, con un comité central que define, de manera tal que yo creo que sí son tres líneas, y cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Yo creo que Carolina Toá se ha visto muy beneficiada por la bajada de otra alternativa de socialismo democrático, como era la candidata Paulina Bodanovich. De lo contrario, habría que estar dando explicaciones permanentes al respecto. Janet Jara creo que es la mejor candidata que podría tener el Partido Comunista, pero tiene la marca comunista en un país donde ha crecido el anticomunismo después de la Revolución de octubre de 2019. Y en el caso de Winter creo que tiene lo mismo a favor y en contra, valga la paradoja. Tiene a favor que es la continuidad más clara del gobierno del presidente Gabriel Boric, y tiene en contra que es la continuidad más clara del gobierno del presidente Gabriel Boric. Vamos a la primera pausa comercial. Estamos conversando con Alejandro San Francisco en este jueves de historia a propósito de la carrera presidencial absolutamente desatada en Chile. Vamos a una breve pausa y volvemos con el escenario, en este caso en la derecha. ¿Qué está pasando en la oposición, donde hay múltiples candidatos? Varios de ellos lideran los sondeos. A la vuelta a la pausa en Nuevas Voces retomamos esa conversación en este jueves de historia. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, absolutamente en vivo y en directo en este jueves de historia, conversando con el profesor Alejandro San Francisco sobre la carrera presidencial, analizando encuestas, perspectivas históricas, los distintos movimientos que se están dando, la primaria que tiene la izquierda a fines de junio, el escenario también en la oposición con múltiples candidatos que lideran la carrera presidencial. Estamos conversando de esos y varios temas, y aprovechamos de saludar, por supuesto, a varios de los auditores que nos escriben por el chat en directo: a Sergio Montero, Rodrigo Graverta, Karen Valderrama, que nos escribe desde Concepción, y a Fotografía, Carolina Mendoza, que dice: estimado Tomás, me alegra haberte desplegado en todos los medios defendiendo muy correctamente tus ideas que compartes con millones de compatriotas. Saludos a Carolina, estuvimos en la mañana ahí en CNN debatiendo sobre actualidad política. Saludos también para Pablo Marambio, para Luis Pérez, saludos para Juan Pablo Moya, para Roberto Duarte, Alto Gafirería, Elena Méndez, muchos cariños para ella, para Ramiro Gutiérrez, saludos también para Marcelo Urquiola, para don Rodrigo Codocedo, para Héctor Bruno Ramos Pardo, para María Luisa Carballo, que ya le puso like, para Isabel Bustamante, para Marcelo Francisco Rebolledo, para Eduardo Montenegro, que nos escribe desde Rancagua, la sexta región, del Libertador Bernardo O'Higgins, saludos para Silvia Yancamil y tantos otros que le van poniendo me gusta y le ponen like aquí a Nuevas Voces de Agricultura. Oye, a través de Agricultura TV. Un saludo a todos y cada uno de ellos, especialmente a Isabel Bustamante, que es una fiel auditora. Saludos a Isabel. Vamos a saludar, antes de retomar esta conversación, a quienes hacen posible el programa, y retomamos, por supuesto, el escenario presidencial en la oposición. ¿Estás pensando en arreglar tu casa para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Simula y solicita en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y Grupo Educar está construyendo el futuro de la educación media técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en www.grupoeducar.cl. Y la Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria, USS, un nuevo polo académico y científico en ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. En Colliers Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. Te ofrecemos la más amplia gama de propiedades comerciales en venta y en arriendo en las zonas más destacadas del país. Contáctanos en info@colliers.cl o al 224961-500. En Colliers Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. Alejandro San Francisco, por una pregunta histórica. ¿Es inédito que a esta fecha las dos principales cartas presidenciales sean de derecha? Es algo que se ha mantenido en los últimos meses, ¿eh? El primer y el segundo lugar ha estado ocupado por Kast o por Matei, alternadamente, pero siempre ellos dos primeros. De hecho, en su minuto eran tres. Estaba Kaiser tercero o segundo y Kast tercero. ¿Había estado antes tan enconado el barco a la derecha en materia de intención presidencial? Esa es una novedad histórica. No, lo más no es inédito, pero hay que remontarse a 1946, y ahí se dio que las derechas formaban mayoría,
pero no tenían las dos primeras mayorías. La primera mayoría era de izquierda, era Gabriel González Videla del Partido Radical, pero tener las dos primeras mayorías, eso es inédito, inédito 100%, y lo que tú ves es que esto tiene varias explicaciones. La primera es que es el momento más bajo de la izquierda desde el regreso a la democracia, entendiendo por izquierda la división derecha-izquierda, puede ser centro-derecha, centro-izquierda, para no enredarnos. La segunda razón es que todavía hay muchas candidaturas en juego, o sea, hay que ver esta misma medición el día después de las primarias, pues el día después de las primarias lo que se va a producir es que va a seguir Kast y Matei en competencia, Kaiser eventualmente va a seguir en competencia, pero no van a seguir ni Jara, ni Winter, ni Mulet, digamos. Mulet con certeza, y lo otro, lo más probablemente no va a seguir Jara y Winter, o Jara y Toá, o Winter y Toá. Entonces, eso hay que tenerlo claro. ¿Y eso qué significa? Que en un 90% esos votos se van a ir al que gana las primarias, con lo cual va a crecer, y si tú sumas la encuesta UDD o la Plaza Pública, eso les da por lo menos un 22-23%, que es muy pegado a Matei Kast para efectos prácticos. Si tú le sumas los votos de Kaiser, en cambio, se dispararían Kast Matei a 27-25%. ¿Qué significa eso? Bueno, que tenemos ahí una diferencia grande. Y lo tercero es que ha sido consistente en el tiempo. O sea, en algún minuto estaba Matei Kaiser, hoy día está Matei Kast, pero si tú miras otro tipo de preguntas, el partido más popular o con más apoyo es republicano. Si tú miras la inclinación o la marca que te dan la elección de cores y de concejales el año pasado, también te indica algo parecido. Entonces hay varias señales en la misma dirección, que es en la dirección de la derechización del país, que por lo demás va a ser mi artículo este domingo en el libro. Alejandro, vamos quizás al tema de fondo. ¿A qué responde la derechización del país? Porque sí es inédito esto de que es una novedad histórica, esto de que vayan punteando dos personas de derecha, en su minuto decíamos incluso tres, de centro, derecha y de derecha, como cada uno quiera ponerle. Ha sido quizás un proceso, digamos, desde que partió el gobierno, o sea, cada día que pasa parece que el país se corre más a la derecha, conectándolo también con que cada día que pasa el presidente Boric va bajando en la aprobación, baja poco, pero baja, y sube su desaprobación. ¿Por qué se produce? ¿Cuáles son los hay un giro ideológico nacional? ¿Es una cuestión más bien práctica? ¿Es la seguridad y la mala gestión del gobierno? ¿O hay una cuestión de fondo? Yo creo que uno para entender las cosas tiene que entender los momentos peak de las distintas alternativas. Para mí el momento peak de la izquierdización del país se produce en torno a la Revolución de Octubre de 2019 y los meses siguientes. Eso es lo que te lleva finalmente a que el 78% de la población quiera cambio de constitución, que el mapa político se mueva hacia la izquierda, que ser de derecha es poco menos que una mala palabra, que se haga necesario o que el gobierno abdique de alguna de sus propuestas y llegue al 6 o 9% del apoyo popular, que los partidos de derecha tengan una pésima representación en la primera convención constituyente, que proliferen los grupos de izquierda o las identidades, etcétera, etcétera. Eso es. Desde ahí en adelante se produce la baja a la izquierda. Si tú miras la elección de Gabriel Boric, yo lo he dicho antes, es el último viento de la Revolución de Octubre, pero es un viento fuerte, son 55% de los votos, pero es menos de lo que tenía la Revolución de Octubre en su momento más esplendoroso. Entonces hay que tenerlo claro eso. Yo creo que se le suma a esto dos cosas. Una de perspectiva, que es una perspectiva histórica o simbólica. Si tú te fijas, la izquierda en Chile el año 70, por poner, si la medida en términos parlamentarios era 75%. La derecha tenía entre el 20% del Partido Nacional y un 1% por ahí, menos del 25%. O sea, la izquierda era grande. Si tú vas a la elección del 70, el programa de Radomiro Tomic y de Salvador Allende era muy parecido, de manera tal que podrían haber llegado a más del 70% sumados los dos,
o poco menos de 70%, ya 65%. Y Jorge Alessandri 34,9%. Entonces ahí tenemos la totalidad. O sea, la mayoría de los chilenos quería grandes transformaciones. ¿Y qué se produce durante la Unidad Popular? Una reagrupación de fuerzas. La Democracia Cristiana se agrupa con la derecha, con el Partido Nacional y con otros grupos menores, y la Unidad Popular sigue como está, solo se le suma a la izquierda cristiana en el año 71, y eso significa que el país se bipolariza, ¿no? O sea, tiene dos polos, no tiene los tres polos o tres tercios que tenía antes, y crece el anticomunismo por una parte y una cierta derechización que se ve marginalmente el año 73. Jarpa y el Partido Nacional llegan a 21 y tanto %, o sea, suben un poco, y la derecha suben las posiciones, y la Democracia Cristiana suben las posiciones más derechizadas. Frey obtiene la primera mayoría en Santiago, Elwin gana la elección interna en la Democracia Cristiana. Y eso se consolida en el gobierno de Pinochet. ¿Cuál es el factor crucial ahí? Es el gobierno de la Unidad Popular, es la experiencia de la Unidad Popular. ¿Cuál es el factor crucial de la derechización de Chile? La conjunción de tres factores, me parece a mí. 1, la Revolución de Octubre de 2019. 2, el proceso constituyente número 1, el de la Convención. Y 3, el gobierno de Gabriel Boric. Y eso hace crecer el antiizquierdismo en la sociedad chilena, porque en el fondo envejeció mal la Revolución de Octubre, el proyecto constituyente fue derrotado, o sea, eso se puede medir, 62%, y en el caso del presidente Gabriel Boric, es un gobierno mal evaluado por el 70% de la población. Alejandro, nos está escribiendo muchas personas por el chat en directo en YouTube, pero entre ellos José Ignacio Palma, ¿no? Companelista de nuestro programa, y que además... ¿Es algo el gran José Ignacio Palma? Tuvo el lujo de conducir la semana pasada el jueves de historia. No, es una pregunta interesante porque todo indica, obviamente esto puede variar, y la política es muy dinámica y va cambiando, pero todo indica que el próximo presidente de Chile debiese ser un presidente de oposición antes que de oficialismo, si todo sigue tal como estamos. De la actual oposición. De la actual oposición. Entonces, nos pregunta algo bien interesante José Ignacio Palma, que tiene que ver con la legitimidad de los gobiernos. Dice, oye, más allá de quién gane, dice, hay un ambiente que permite pensar que un gobernante de derecha va a contar con buena legitimidad para implementar su programa, al menos en un comienzo. Y nos hace la siguiente pregunta. Profesor, dice, ¿qué gobernantes de derecha, porque está un buen paralelo respecto a la última elección, por ejemplo, de Piñera, que ganó con hartos votos, pero no se dio esto? Dice, profesor, ¿qué gobernantes de derecha han logrado capitalizar el apoyo hacia el sector en una agenda de gobierno transformadora en Chile o en el mundo? Porque una cosa es ganar la elección y otra cosa es gobernar haciendo, digamos, usando los votos que te dieron, aprovechando el mandato popular, cuestión que al menos en el último gobierno del presidente Piñera se vio poco o nada. Primero lo llevo afuera para ordenar la respuesta, pero a mí me parece que Reagan y Thatcher son claramente la representación de lo que pregunta José Ignacio Palma. Ellos no solo ganaron el gobierno, sino que ganaron la batalla cultural, la hegemonía cultural de su tiempo. Cuando Margaret Thatcher dice que su principal legado es el gobierno de Tony Blair, es una ironía, una broma, pero también es una realidad. Tony Blair tiene que gobernar con ideas de derecha, sino con ideas de izquierda. Me parece que Ronald Reagan es exactamente igual, y a él lo podemos además medir por una segunda variable, que son las elecciones de 1984, cuando ganó prácticamente en todos los estados de ese gran país del norte. O sea, se vio ratificado en términos populares. Y ambos encabezaron la revolución conservadora, o como le llamemos, y ambos ganaron, entre otros, no solos, la Guerra Fría. Me parece que lo que está haciendo Milei en Argentina va en la misma dirección. Ojo para quienes no les guste ni Reagan, ni Thatcher, ni Milei. Esto es un dato, o sea, puede no gustarles, pero claramente cambiaron la agenda. Hay gente de izquierda que cambia la agenda también, y podríamos decir lo mismo. Ellos cambiaron la agenda. Milei lo está haciendo en Argentina y tuvo la posibilidad de lograr el triunfo con Adorni en el Gran Buenos Aires, y eso obviamente tiene valor. En Chile ha sido exactamente al revés. O sea, si tú miras, por ejemplo, el gobierno de Jorge Alessandri, por ir antes del 73, no solo le deja el gobierno a Eduardo Frei Montalva, sino que aumenta la efervescencia revolucionaria. Ojo, no es culpa de Alessandri, influye mucho lo que está pasando en Cuba, con la revolución cubana, que es en la mitad del gobierno de Alessandri, y otras razones, pero no logra transformar la victoria electoral, que además fue muy
ínfima, 32%, en una victoria política o cultural. Lo mismo pasa en los dos gobiernos del presidente Sebastián Piñera, que tiene una gran legitimidad democrática, con alternancia alternancia grande el 2010 y luego con alternancia respecto de Bachelet el 2018 o elecciones del 2017. Pero aquí vamos a una cuestión que es súper relevante y que hay que incluir en la respuesta. El gobierno que gane va a ganar con legitimidad democrática, porque tenemos segunda vuelta, sea quien sea, ya sea Toá, Winter, Matei, Kast, Kaiser, Mulet, cualquiera que sea, va a ser con legitimidad democrática. Pero necesariamente, esto te lo doy doble contra sencillo, Tomás, va a ser un gobierno de minoría. Porque por muy bien que le vaya a Matei o Kast, que son los dos candidatos que están implícitos en la pregunta, a lo más van a tener el 25% de la Cámara. Y ponle tú que les vaya extraordinario, van a tener el 30% de la Cámara. Y en el Senado, algo parecido, menor o mayor. Pero no van a tener la mayoría. De manera que para gobernar vas a tener que pedir apoyo al lado, Kast a Chile Vamos a Republicanos y Libertarios, y en el caso de cualquier fórmula va a tener que ser con apoyo al lado o al frente, es decir, llegar a acuerdos con la oposición de centro izquierda o de izquierda, que eventualmente se suma alguna propuesta. Pero no hay fórmula de obtener mayoría. Vamos a una pausa comercial, la última en esta conversación de Jueves de Historia aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Volvemos en pocos minutos, acá en la 92.1. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, conversando con Alejandro San Francisco sobre la carrera presidencial en este Jueves de Historia. Una pregunta, Alejandro, un tema que se discute tanto, ¿no? Y que tiene que ver con la división. Primero, van varios candidatos de oposición a la primera vuelta. Va Evelyn Matei, va José Antonio Kast, va Johannes Kaiser. El Partido Social Cristiano tiene su candidata Francesca Muñoz, que si bien no marca en las encuestas, ha dicho que va a llegar a la primera vuelta. Uno podría incluir en esa lista a Parisi. Jimena Rincón ha dicho que tiene ganas de ir a la primera vuelta, no ha marcado nunca en ninguna encuesta, pero ha dicho que tiene ganas de llegar directamente a la primera vuelta. Y en materia parlamentaria, al menos va a haber una lista de derecha entre Partido Nacional Libertario y Republicano y Social Cristiano, y todo indica que Chile Vamos tendrá su lista, no sé si con o sin amarillos y demócratas. Hemos conversado antes de esto de la división de la oposición o de la derecha. ¿Qué opinión te merece la situación en la que está actualmente? ¿Es novedosa, no es novedosa esta división de aguas? Yo creo que hay una cosa que es clave, que esto puede mirarse como división, que es una posibilidad, pero también como alternativas. O sea, uno podría preguntar, ¿es buena la división? ¿Es bueno que existan alternativas? ¿Es bueno que esté dividida la educación superior y no que estemos como en el siglo XIX con la Universidad de Chile y nada más que la Universidad de Chile? Esa pregunta hay que hacérsela porque la respuesta tiene que ver con convicciones muy profundas. Si tú quieres una pluralidad o quieres la unidad como un bien en sí mismo. ¿Es bueno que las personas puedan optar por otras religiones que la católica o no tener religión? ¿O es bueno que la iglesia esté unida al Estado? Eso yo creo que hay que verlo en el tema de fondo, Tomás, porque me parece que es absolutamente clave. Ahora, en lo esencial, yo creo que esto responde a la institucionalidad y a la realidad. En la institucionalidad, a mí me parece que antes del 73 era una irresponsabilidad dividir mucha agua, pues no había segunda vuelta. Después de 1980, en la Constitución, y del 89 en las elecciones, se puede ir con varias candidaturas y eso no afecta mayormente. Si tú miras, por ejemplo, Lavín en 2005 era el candidato unitario, era el más competitivo, era el mejor, la campaña del 99 había sido realmente épica. Y surge Sebastián Piñera por el lado. ¿Qué es lo que era Sebastián Piñera? ¿Era una opción o era un chueco? ¿Era un divisionista o era una alternativa? En esto hay que ser súper consistente en la argumentación, porque particularmente Chile Vamos, que ha reclamado la unidad, entre otras figuras apela a Sebastián Piñera, que era el rey de la división o de la alternativa, depende cómo lo veamos. Y lo otro que hay que tener claro, Tomás, es que las elecciones no son estáticas. De manera tal que Sebastián Piñera, cuando irrumpió, estaba bajo Lavín, y muy bajo Lavín, y terminó sobre Lavín, y terminó siendo la alternativa del 2009 y terminó ganando, siendo el primer presidente de Chile de derechas después del año 90. El año 2021 dijimos,
Sebastián Sichel quedó pero listo, en la pole position para la primera vuelta, después de las primarias. Y sin embargo pasó José Antonio Kast. Hoy día, ¿quién es? Obviamente está en la pole position Evelyn Matei. ¿Y podría llegar ella como primera? Podría llegar, pero también podría llegar José Antonio Kast. Y esa es la lógica de la alternativa. Yo creo que esto hay que analizarlo con más calma, con independencia de las posiciones que cada uno tenga, con un sentido más de comprender el fenómeno, y después cada uno votará por el que le guste, pues, pero hay que comprender el fenómeno como es, efectivamente. Alejandro, cambiémonos de tema, porque hay recomendaciones de libro. Nos preguntaba por ahí en el chat en directo alguna recomendación de libro sobre Arturo Prat, ¿no? Conversábamos sobre la importancia de su figura al comienzo del programa. Nos traes 2 libros hoy día para comentar. Primero, la recomendación de libro, y voy a responder a la pregunta del auditor. Esta, Arturo Prat, de Gonzalo Vial Correa, una gran biografía, excelente, muy bien escrita, como solía hacerlo Gonzalo Vial, que tiene la característica, Tomás, de que por un lado traza muy bien la parte histórica, la parte coyuntural de Chile, el momento que vivía el país, y cómo se inserta en ello la figura de Arturo Prat, pero en segundo lugar creo que capta muy bien la parte psicológica, personal, moral, de quién era Arturo Prat, una figura absolutamente fascinante, y por eso yo creo que este libro es una excelente alternativa de lectura para que quiera profundizar al personaje Arturo Prat, al héroe Arturo Prat, al hombre y marino. Yo creo que esta es la recomendación del libro, por si acaso, ¿ya? Porque es un libro a la semana. Pero quería agradecer, me lo enviaron mis amigos de Planeta, esta biografía política, Vargas Llosa, su otra gran pasión. Esta es una obra de Pedro Cateriano, que conoció a Vargas Llosa. Yo voy en la página 120, 130, está muy entretenido, muy bien escrita. Creo que trabaja muy bien no solo al personaje Vargas Llosa, sino cómo se van insertando las ideas políticas, los cambios que hay en la región. Por ejemplo, la llegada de la Revolución Cubana, cómo él se aleja del comunismo y se acerca a las ideas liberales. Y tengo otra noticia respecto de esto, Tomás, que tú la sabes, pero no los auditores. En 2 semanas más, Pedro Cateriano va a presentar el libro en Chile. Así es. Lo presenta Editorial Planeta, con Faro UDD en la Universidad del Desarrollo, gran labor ahí. Pero además Pedro Cateriano en 2 jueves más va a estar sentado aquí en el programa Jueves de Historia. Agradecemos a Planeta Libros, no solo porque me manda libros todos los meses, las novedades, me hace leer más, pero lo paso muy bien, sino porque podemos darle dinámica a Historia, Libro y Bandera, a nuestro programa de los jueves y a otras instancias. Para los que quieran seguir recomendaciones del libro, @SanFranciscoAlejandro en Instagram. Arturo Prat, entonces, la biografía de Gonzalo Vial Correa es la recomendación de este día jueves de Alejandro San Francisco, en este jueves con sabor a lunes, pero mañana ya es viernes y por supuesto vamos a tener el programa a las 13 horas. Aprovecho de saludar a todos los que nos escriben por el chat en directo, Miguel Hernández, a Amador Hidalgo, saludos a José Ignacio Palma, que quedó muy satisfecho con la respuesta, a Luis Pérez, a Cecilia Córdoba, a Rodrigo Gravert, a Carlos Sublet, que le ha dado por salir de las sombras y escribe múltiples mensajes aquí por el exalumno mío, por el chat en directo, gran persona, y que se ha ido convirtiendo en el conductor reemplazante de Nuevas Voces. Está asumiendo los papeles del doctor Acosta, que está absolutamente desaparecido. Saludos a Pato Monono y a tantos otros que nos escriben por el chat en directo. Les agradecemos a todos ponerle like. Yo sé que hay muchos pidiendo más tiempo de transmisión del programa, que dure más horas, alegan que es muy corto. Ya les hemos dicho, querido amigo, si usted ayuda con su like, con su recomendación, sigamos creciendo en audiencia y en auspiciadores, por supuesto, podemos pensar en tener más horario aquí en Nueva Voces de Agricultura. Con eso cerramos nuestro programa. Le mando un gran abrazo a todos los que nos han escuchado. Muchas gracias, profesor Alejandro San Francisco, por acompañarnos. Quédense en la 92.1 en Deporte en Agricultura, y nosotros nos vemos mañana viernes a las 13 horas en una nueva edición de Nuevas Voces en Agricultura. Que estén bien. Chao, chao.